Muy bien, estamos una vez más en nuestro bloque de salud, aquí a través de Radio Mensajero, por supuesto para hablar nuevamente de temas interesantes referente a la salud. José, nuevamente nos acompaña el doctor Daniel Báez. Así es, Neri, como siempre tenemos nuestro bloque de salud aquí en El Impulso y también es un gusto poder tener a un profesional que nos pueda guiar en el tema de la salud para ir conociendo un poco y de esa manera prevenir también muchas enfermedades y conocer también, ¿verdad? Porque falta de conocimiento muchas veces hace que las personas no sepan cómo tratar eso. Hoy queremos hablar un poco de diferencias entre influenza y COVID-19. Así es. Y obviamente también ahí tenemos que ver que, porque ahí me imagino que hay tanta, algunas veces confundimos, ¿verdad? ¿Será que tiene influenza? ¿Será que es COVID-19? Pero obviamente hay estudios y hay tratamientos. Bueno, de eso nos va a hablar el doctor Daniel Báez en esta oportunidad. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, un buen día, querida audiencia, y también para usted, José y Neri. Para mí siempre un placer estar con ustedes para compartir. Bueno, hablamos ya en un programa anterior también acerca de la influenza, ¿verdad? Estuvimos viendo porque existen demasiados hoy en día. Pero también tenemos que ser sinceros en el sentido de que el COVID vino para quedarse también, ¿verdad? Así que forma parte de uno de los problemas respiratorios que tenemos hoy en día. Así mismo es, así mismo es. La gente hasta ahora dice, pero todavía hay COVID, todavía hay COVID, y habían dicho de que con la vacuna se iba a terminar eso, y realmente hubiese sido bueno poder, pero es que no se puede. Es que todas clases de infecciones, de virus, de agentes que aparezca, prácticamente ya es difícil de eliminar por completo, y generalmente aparecen en sus estaciones, en este caso en inviernos, en el tiempo frío siempre hay buena cantidad de esas infecciones que alguna vez aparecieron y hasta ahora están y van a estar. Bueno, para hablar un poco de diferencias, ¿verdad? Entre influenza y COVID, siempre tenemos que hablar también de las similitudes que existen, ¿verdad? Sí. Porque hay elementos que son iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas similitudes que tiene entre influenza y COVID? Realmente hay más similitudes que diferencias, pero es importante que nuestros oyentes puedan conocer las dos facetas, ¿verdad? Lo que es la diferencia y también las similitudes. Las similitudes en sí, que es una infección respiratoria, ¿verdad? Los dos son infecciones de vía respiratoria. Sí. Los dos aparecerán siempre en invierno, estación de invierno. Los dos son provocados por virus, y también que los dos son infecciones que pueden contagiar de forma similar, en el sentido de que es por contacto directo de paciente a paciente, van a estar apareciendo, ¿verdad? Que los síntomas se parecen, prácticamente son iguales: la fiebre, la tos, malestar general, también los dos dan, por ejemplo, entre los síntomas, de que se pierde la sensibilidad del gusto, pero después vamos a hablar en cuál es más. O sea, los dos tienen, pero uno tiene más. Exacto. Y así diferentes puntos que ¿verdad? Que se parecen mucho, que generalmente, incluso cuando vienen a consultar con nosotros los pacientes, incluso a nosotros nos es difícil de saber, darnos cuenta qué tiene nuestro paciente, ¿verdad? Así rápidamente. No es que porque nos dicen 2, 3, 4 respuestas a nuestro interrogatorio ya va a estar, ya vamos a ver. Exacto. La verdad que no. Sí. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Realmente, ¿cómo podemos diferenciar entre influenza o COVID, verdad? Sí. Se maneja, por ejemplo, que el inicio del cuadro en influenza es más o menos desde el primer día del periodo de incubación. Ya
ya puede aparecer los síntomas hacia afuera, ya se puede exteriorizar ya hasta día 4. Eso sería influenza. El COVID en sí, desde el día 2 de haberse contagiado un paciente, pudiese esperar hasta 14 días para poder exteriorizar, para que pueda salir hacia afuera, digamos, los síntomas. Exactamente. O sea, se tarda más el COVID. Bueno, y me imagino también que eso se determina de alguna manera con el análisis, ¿verdad? Para determinar exactamente si es COVID o no. Hay análisis específicos. Hay un análisis que nos gusta mucho a nosotros porque realmente recoge 5 tipos de virus, entre los cuales tenemos al COVID, tenemos la influenza A, la influenza B, micoplasma, adenovirus. Entonces, con un estudio ya podemos saber. Son los 5 virus más frecuentes. Entonces, por ende, es fácil, una vez solicitado el análisis, se hace un hisopado y muy rápido se puede ya saber en sí, ¿verdad? Exacto. Y así también saber cómo vamos a ir tratando, cuál sería la conducta con nuestros pacientes. Bueno, se hablaba también un tiempo de que vino la vacuna y se soluciona el tema, ¿verdad? O sea, ¿cuán necesario sigue siendo la aplicación de la vacuna para tanto influenza o el COVID también? Sí, realmente es muy bueno para los dos, ¿verdad? La vacuna para la influenza es muy bueno, protege. La gente, José y Neri, muchas veces se pregunta, ¿para qué se aplica la vacuna si al final igual le repite, igual le da? Igual me agarró, dice la gente. Hace un mes nomás yo me puse la vacuna y ahora estoy con COVID o yo estoy con influenza. Y esa es la pregunta más clásica. Entonces yo me puse de balde, ¿verdad? Y no es así, sino realmente la vacuna no es que le va a proteger de la infección, sino de la forma grave. De la forma grave. De eso sí te protege la vacuna. Entonces es importante que nuestra gente pueda aplicarse las vacunas y sigue siendo también riesgosa para, digo, la enfermedad para la gente de tercera edad o niños en este caso, ¿verdad? Sí, siempre el riesgo mayor tenemos en las edades extremas, ¿verdad? Los niños menores de 2 años y los adultos mayores. Siempre es así. Exacto. Pero si tiene la vacuna, ese riesgo baja su porcentaje, ¿verdad? Su riesgo en sí baja. Exactamente. El tema de la fiebre hablaron porque se diferencia a veces el tema de la fiebre, lo que es el tema. Se diferencia. Realmente en el COVID hay fiebre, sí o sí, pero no es tan alto como la influenza. La influenza, si tu infección viene con fiebre, va a tener fiebre alta, generalmente fiebre alta. Pero, o sea, es una fiebre más rebelde, podríamos ser en influenza. Sí, pero pudiese uno tener una infección por influenza y no tener fiebre. Eso también. Sí. Sí, también. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia de que puede ser la influenza, entonces la fiebre puede ser muy alta y persistente, o que a otro no le dé fiebre. Y allí es cuando a veces los padres se desesperan o nos asustamos, ¿verdad? Exacto. Porque cuando esa fiebre es muy persistente, muy rebelde, entonces allí es donde a veces queremos preocuparnos un poco, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ahí está entonces, una vez más hablando un poco de la diferencia. No sé si hay otras cosas que podemos mencionar acerca de eso. Realmente yo quisiera acotar algo muy importante. Que la gente, en este caso, que se dé cuenta de que si es COVID o influenza, bueno, es un poco difícil que se den cuenta, ¿verdad? Aunque sí hay algunas formas, pero lo que sí me gustaría recalcar, o por lo menos decir, orientar a nuestra oyente, que puedan cuidarse. ¿Cómo se puede cuidar? Bueno, cuando es cuadro respiratorio, ya sea gripe común, ya sea COVID, influenza o lo que sea, neumonía o lo que sea, es muy importante que puedan cuidarse usando tapaboca en momentos donde se tiene que usar. O sea, yo no digo que use
todo el tiempo dentro de la casa, en la cama, no. Pero cuando va a estar en contacto con gente, una vez que aparezcan los síntomas, debería de usarse. O sea que, bueno, nadie quiere recordar y volver a esos tiempos terribles de la pandemia, ¿verdad? Pero tengo entendido de que sí podría ser positivamente volver a esas prácticas en pandemia, lavarse las manos, no utilizar, por ejemplo, cubiertos que utiliza el que está contagiado, usar tapabocas, como decía. Creo que volver a, o sea, practicar esos hábitos como lo hacíamos en pandemia sería muy bueno. Así mismo, sería buenísimo. En este caso ya no es tan intenso como antes, pero si en la casa alguien empieza a tener cuadros respiratorios, a presentar tos, a tener fiebre, lo ideal es que esa persona se pueda un poquitito, aunque sea, tratar de aislarse y usar tapabocas si puede. A veces hay personas, pacientes con cuadros respiratorios que no logra, no aguanta tener tapabocas. Entonces por lo menos los otros que están supuestamente sanos todavía puedan usar. Entonces una vez que pase la infección de este paciente, de un miembro, ya capaz que a los demás no se le contagie. Entonces eso es muy importante. Fundamental. Y los niños, si en casa hay infección respiratoria y un niño tiene ya los síntomas, sería necesario que se quede en casa, ¿verdad? Para que no le lleve esa infección a la escuela y después entonces ya vamos a contagio masivo. Un contagio masivo en la escuela. Cada alumno lleva a sus casas y después va al trabajo y agarra todo el Paraguay. Doctor Daniel Báez, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Muy bien, así estábamos en nuestro bloque de salud aquí en El Impulso por Mensajero.